Muy buenos días. Gracias por acompañarme. Es el alumno José Torres Durán del Diplomado de Criminalística y Medicina Legal, Unidad 5, en el proyecto del producto final, la violencia de género en Venezuela. El facilitador es el profesor Rafael Salit y mi nombre es José Torres Durán. Introducción. En el siglo XX la mujer ha sido socialmente una figura primordial en el sujeto del derecho, trasladándose a subordinaciones y discriminaciones de la figura masculina dominante que la limitaba culturalmente a la figura doméstica. En este siglo, la actuación de la mujer ha tenido un progreso participativo en el área social, educativo, político, laboral, que genera en ella un gran desarrollo personal, siempre en la búsqueda de la reivindicación de sus derechos inspirados en los principios de igualdad y justicia social ante los hombres. Este avance fortalece la figura femenina cada vez más comprometida con la lucha, en la participación activa, evidenciando roles relevantes y significativos. Sin embargo, en situaciones de violencia social, la mujer es quien es la víctima más vulnerable, la que se encuentra más propensa a diversos tipos de agresión. Esto conlleva a la violencia de género, se manifieste como un grave problema de salud pública y de violación de los derechos humanos. Y aunque tenemos una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que tipifica 19 tipos de maltrato que incluso pueden llevar el agresor a pagar una larga condena, todo eso queda en el papel. Incluso esa legislación da facultad a la sociedad para denunciar esos actos. Pero cuando la misma es agredida, la que debe llevar la citación judicial, es ella la que debe llevar la situación judicial, pues es lo que dice el articulado, a su victimario. Entonces todo se vuelve un círculo vicioso, pues antes de que ella entregue el papel, puede ser nuevamente golpeada, es más, hasta asesinada. Antecedentes de la violencia de género. A pesar de los convenios y tratados internacionales, el problema de violencia de género está tan hundido en la historia que muchas veces confunde y justifica tradiciones religiosas o culturales, y fueron los estudios sociológicos que iniciaron la búsqueda de los orígenes de la discriminación y subestimación del género, que iniciaron en todas las formas de violencia, consiguiendo resultados y conclusiones que generan aún más inquietudes en las formas de vida antiguas. Una de las primeras tesis sociológicas en la que pudiésemos encontrar una explicación sobre la violencia y que consiguió la sociedad es la de Emily Durkheim, quien plantea que la causa determinante de la violencia no está en los estados de conciencia individual, sino en los hechos sociales que la preceden. Está ubicada en contraposición de la orden moral, valores y de la sociedad. Violencia de género. Antes de analizar la violencia de género, es importante definir doctrinariamente el significado de violencia. De acuerdo con Grossman, es la acción ejercida por una o varias personas donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción atentando contra la integridad física, psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. Esto afirma que la violencia es la presión psíquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines contra voluntad de la víctima, sometiéndola en consecuencia a sus designios. La Organización Mundial de la Salud en el año 2005, en su Informe Mundial de Prevención de la Violencia, la define como el uso deliberado de fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo y privaciones. Esta violencia ejercida específicamente sobre la mujer se define como violencia de género. De allí, para Fernández, la conducta violenta sobre la mujer se produce como patrones aprendidos, transmitidos de padres a hijos, transmisión que se origina en los ámbitos de relación y por medio de los agentes de socialización primarios como son la familia, la escuela, los grupos
de igual es donde se desenvuelve. De igual forma, la Organización Mundial de la Salud define como violencia de género como a todo acto de violencia que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la vía privada. Esta forma de violencia sobre la mujer afecta a muchos países del mundo en menor y mayor grado, indistintamente a clases sociales, niveles educativos y manifestaciones culturales, señalando así la conducta violenta de la pareja y evidenciando la desaprobación de tales hechos, exponiéndolo públicamente a la sociedad para mostrar la necesaria intervención externa del Estado ante los miembros que la generan, considerando que no es un asunto de esfera íntima pareja. La violencia de género contra la mujer ha sido definida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el artículo 1 de la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la siguiente manera. Artículo 1. A los efectos de la presente declaración, por violencia contra la mujer, se entiende a todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la vía privada. El fenómeno de violencia contra la mujer es un asunto que preocupa no solo a la población mundial, también Venezuela no escapa de ello, por ser un país donde se enfoca la cultura hacia el machismo y tiene poca consideración hacia la mujer. Ley orgánica sobre el derecho a una vida libre, Ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. En el 2007, en Venezuela, entró en vigencia la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, constituyéndose en la normativa legal que permite sancionar el delito de maltrato a la mujer, en concordancia con la Constitución vigente, como respuesta a la sociedad para la búsqueda de la solución de la discriminación de género, donde el sexo femenino sigue siendo objeto de abuso y víctima de violencia. Esta ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, así como asistir a las víctimas en los hechos de violencia previstos en la misma. La idea de promulgar esta ley fue mantener el respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la mujer, igualdad de los derechos ante el hombre y protección a la familia y cada uno de sus integrantes. Conclusiones y recomendaciones. La conducta violenta continua arrastra a la mujer tanto en el terreno físico como psíquico a un deterioro nocivo para su salud. Según el informe de Mujeres para la Salud, desde el punto de vista conductual, se manifiesta en una auténtica sumisión a los deseos y órdenes del agresor, quien controla y domina a la mujer de forma más inflexible, en un ciclo de intensidad creciente. La violencia de género trae como consecuencia severos daños físicos y trastornos emocionales profundos y duraderos. El Instituto Austriano de Mujeres las clasifica en fatales en la salud física, condiciones crónicas de salud, salud sexual y reproductiva, salud psíquica, salud social y salud en hijos, hijas y convivientes. Es de vital importancia para establecer soluciones al problema de violencia de género, colocar gran atención a la formación de los niños como parte integral de la familia, ya que es precisamente esta etapa donde a través de los padres se transmiten todos aquellos valores que servirán al individuo en su futuro para una debida adaptación en la sociedad, obteniendo como resultado personas capaces de respetar los derechos de cualquier ser humano y por ende los derechos de las personas que forman su propia familia, ya que se considera, según la sociología, que para evitar problemas sociales como la delincuencia, drogadicción y prostitución es necesario atacar de raíz, es decir, siendo la familia la célula principal de toda agrupación humana, atender de manera responsable su problemática. Se evitaría la violencia familiar. Existen innumerables investigaciones donde se describe el drama de un embarazo adolescente, donde señalan claramente a sectores
pertenecen, siendo esto en su gran mayoría las poblaciones rurales, zonas populares y pobres grandes de las ciudades, encontrándose entre sus principales características particulares las siguientes: bajo nivel de escolaridad, provienen de familias pobres, generalmente son hijas de madres adolescentes, situaciones que dejan claro el grave problema social que presenta este grupo poblacional, lo cual afecta la vida particular de las y los adolescentes que se ven postergados a sus proyectos de vida y se sienten obligados a afrontar una realidad para la cual no están preparados ni preparadas, como es la de ser padres, afectando principalmente a la mujer, quien en la mayoría de los casos asume su rol de madre sola. Se profundiza en la irresponsabilidad paterna, se afecta la prosecución educativa y con ello la posibilidad de tener una generación de relevo que esté en capacidad de asumir los retos del desarrollo social y económico de las naciones, lo que marcan las brechas de la exclusión social, además de los múltiples hechos de vulnerabilidad y discriminación a los cuales pudieran estar sometidos. A pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el Estado venezolano por crear instituciones para que legislen su protección, integridad y dignidad humana con el fin de ser protegida contra este fenómeno social, se mantienen los altos índices de violencia contra este género. La obtención de datos sobre la violencia contra las mujeres en Venezuela continúa siendo una limitación grave para la comprensión del problema, para diseñar estrategias asertivas, para conocer su magnitud y el alcance en la calidad de vida de esta gran porción de la población sumida ante el terror de la violencia doméstica. Es importante tomar en cuenta que, a diferencia de otros tiempos, actualmente las mujeres manejan mayor información y recursos legales y están comenzando a despertar, por lo que no se reprime a denunciar en su condición de víctima. Finalmente, a pesar de los avances legislativos, con la creación de la Ley Orgánica del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el desafío sigue en su implementación y la creación de condiciones concretas para el ejercicio del derecho a las mujeres, específicamente referido al acceso a la justicia y establecimiento de sanciones oportunas y adecuadas que limiten la violencia y, en consecuencia, la impunidad, garantizando la aplicación de la justicia y la protección de la mujer como ser indispensable para la sociedad. Son casi inexistentes las políticas públicas sobre violencia contra la mujer, lo cual va de la mano con los planes de la nación. Generalmente se reportan medidas y acciones individuales importantes, pero que no reemplazan las políticas generadas desde el Estado, obligatorias para todas las entidades públicas involucradas en la sociedad civil, entidades privadas y demás actores. La solución a la violencia de género debe basarse en la reconstrucción del tejido social que actualmente se encuentra alterado por los procesos acelerados, los cambios políticos, el alto índice de inflación, la falta de políticas públicas a los problemas de la nación y todas estas situaciones que hacen vulnerables a los individuos por tener miles de necesidades insatisfechas. Son nuevas políticas públicas incluyentes de la realidad actual que permitirán disminuir los efectos de la desigualdad y exclusión para darle paso a la prevención y la eliminación del problema de hogares venezolanos. Una forma de prevenirla es alentando a toda la comunidad a respetarse y entender que todos los seres humanos somos iguales a pesar de los problemas. La familia es única y en consecuencia debe protegerse, razón por la cual la violencia debe ser desterrada del hogar para brindar al mismo estabilidad, amor y equilibrio. Muchas gracias por su amable atención.